llevar esos conceptos teóricos como a un caso de la vida real. Mira, algo que a mí me molesta es que cuando uno va a ver los conceptos de herencia, polimorfismo, sobre escritura, uno siempre ve los mismos ejemplos cuando uno empieza a consultarse en internet sobre pues, de lo que trata. Los mismos ejemplos. La clase carro. La clase carro tiene métodos, o sea, tiene atributos y tiene métodos. Y uno de los métodos es poder pues, acelerar. Entonces ustedes llegan y se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo eso en Java? ¿Cómo voy a hacer yo, cómo voy a escribir una función en Java para que el carro acelere? O sea, el concepto para explicarlo con la clase carros parece muy interesante. O sea, sí, listo, se entiende. Pero ¿por qué no más bien llevar estos ejemplos a algo que sea más común? Entonces es como más como el objetivo. Y en la segunda parte del taller, que sería el taller dentro de 8 días, que ahí sí ya nos metamos de lleno en el código, a elaborar, por ejemplo, algún taller que ustedes quieran. Yo por ahí tengo o sea, varios recursos que podemos empezar a trabajar. Y ustedes me dicen, bueno, nosotros tenemos problemas en la persistencia. Bueno, vamos a trabajar sobre persistencia. O tenemos problemas en los patrones. Bueno, entonces ya trabajamos en los patrones, pero todo, pues, teniéndolo en cuenta a ustedes, que podamos avanzar más en donde ustedes crean que es más necesario. Entonces, eso realmente es lo que yo les propongo. Es la herencia, para que hablemos primero de la herencia, y yo quiero conocer un poquito de ustedes. Primero saber cómo que entienden y que podamos, pero yo creo que lo hagamos entre todos para que lo podamos aplicar bien, ¿listo? Pero menos de un minuto. Por ejemplo, ¿quién me dice algo? O sea, ¿qué concepto tienen de la herencia, por ejemplo? ¿O quién recuerda algo? O me dicen si no recuerdan. Es normal, si no recuerdan nada, pero cuando empiezan ustedes a aplicarlo en el día a día, por ejemplo, yo que trabajo pues con esto y lo aplico tanto, ya eso se vuelve tan repetitivo que uno nunca jamás lo olvida. Pero los entiendo pues a ustedes cuando no. Pues uno de por sí lo liga con la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Lo qué? Perdón. Lo relaciona con la programación orientada a objetos, ¿cierto? Sí, de eso les quería hablar, de programación Y, orientada a objetos. y entonces como tal, pues lo que uno tiene ahí, los conocimientos vagos, es como, es un mecanismo de Java, propiamente pues de la programación orientada a objetos que permite de una clase heredar a subclases los atributos y métodos que esta clase tiene. Entonces, más que todo es eso como Sí. para ahorrar código. Pues eso es lo que uno más o menos entiende. Míralo más que como ahorrar para no ser redundantes. Para no ser redundantes. Mira, yo recuerdo, hace muchos años yo programaba y yo tenía la necesidad en una aplicación, yo estaba programando para una aplicación web y no lo estaba haciendo con Java, lo estaba haciendo con PHP. Y yo recuerdo que yo cuando estaba modelando la base de datos, yo decía que yo necesitaba usuarios, pero también necesito clientes y también necesito proveedores. Y me parecía cuando yo programaba, pero yo pues estaba muy básico, todavía muy crudo en muchas cosas, aunque yo siempre me consideré muy bueno para la algoritmia, digamos que en ese concepto yo decía, yo tengo que estar fallando en algo porque yo tengo un modelo o una clase usuarios, tengo otra clase proveedores, tengo otra clase clientes, yo estoy repitiendo tanto nombre, apellidos, número de identificación, teléfono, dirección. O sea, para cada uno de ellos yo tenía lo mismo. Entonces yo me sentía muy redundante. Y eso es algo que, pues, que la programación orientada a objetos lo resuelve. Por ejemplo, en ese entonces yo programaba mucho como programación estructurada, que es el código espagueti. Yo no sé si ustedes de pronto lo hayan hecho, o de pronto Catalina, la experiencia que ha tenido con Python, se podrán dar cuenta. No usa un framework de Python, eso la va a llevar a la programación estructurada, porque a mí también me pasa eso, me pasa lo mismo. Cuando yo no sé aplicar la programación orientada a objetos, usted puede empezar con una programación orientada a objetos y siempre va a terminar estructurado.
cuando nos sigue un framework. Entonces, digamos que con la herencia se resuelve el problema que yo tenía hace tantos años. Incluso miren un CRM, ustedes saben que es un CRM, ¿no? Una vez estaba analizando yo un CRM y yo notaba que ahí no hablaban ni de clientes, ni de usuarios, ni de proveedores, sino que ellos se crearon un modelo, una clase, se crearon una clase, ¿cómo es que la llamaban? Como persona, o le tenían hasta otro nombre, cuenta, la llamaban cuenta, ahora que recuerdo, la clase cuenta. ¿Y qué era la clase cuenta? Entonces, en la clase cuenta o en la clase, digamos la clase persona, porque yo sé que ustedes sí lo han abordado en clase porque alguien ahorita lo mencionó, la clase persona lo que hacía era que tenía unos atributos como nombre, apellidos, número de identificación, teléfono, dirección, ciudad. Y si nosotros nos ponemos a mirar como así a fondo, es lo que, o sea, en sí es lo que comparten usuarios, proveedores, clientes. Todos tienen eso mismo. Entonces ustedes crean una clase principal de la cual va a heredar algunos atributos y métodos de la clase. O sea, las clases más pequeñas, las que están por debajo, pues van a heredar atributos y métodos de la clase principal, que es esa clase persona. Y digamos que no significa que alguien me dirá, no, pero es que ahora somos más redundantes porque entonces antes teníamos 3 y ahora tenemos 4 y van a tener lo mismo. No, porque el objetivo es que las subclases que derivaste a partir de la clase persona, que las estás individualizando, ellas también podrán tener sus propios atributos y sus propios métodos. No solamente esto es aplicable en Java, no, eso ustedes lo pueden aplicar en Python, lo pueden aplicar en PHP. Yo lo hice mucho en PHP. Hay un framework de PHP que se llama Laravel. Yo lo trabajé mucho tiempo. Y Laravel tiene muy buen concepto de lo que la programación orientada a objetos y el MVC. Si ustedes quieren encontrar un lenguaje de programación, pues, o un framework de programación en los que podrían ver fácil y rápidamente un MVC, un modelo vista controlador, en Laravel. De hecho, con Java, con Spring Boot también. Ustedes lo van a poder evidenciar. Lo que pasa es que los MVC hoy en día han cambiado mucho y luego ya les explicaré por qué. Entonces, esto de la herencia se vuelve pues bastante interesante cuando empiezas a resolver problemas que estás viendo en tu código y cuando y empiezas a ver que tu código empieza a formarse pues como de una manera mucho más elegante, por decir esa palabra. Eso hasta ahí solamente la parte teórica es clara, ¿o no? Sí, es clara. ¿Y qué opina, bueno, por ejemplo, Catalina o alguna experiencia que Catalina haya vivido en Python o lo que han programado aquí mismo en Java? No, no, profe, muy bien. Bueno, supongo que más adelante podríamos tocar el tema de cómo poder distinguir cuándo aplicar cuando yo necesito relacionar clases, cómo poder distinguir cuándo tengo que aplicar una herencia o una relación por composición o una relación por asociación, porque pues generalmente en la vida real a uno no le van a decir, ah, sí, este es un ejercicio de herencia, no, uno le da un problema y uno tiene que diseñar la solución. Entonces, como esos tips, si se tienen, si existen, pues como para uno poder decir, ah, no, esto aquí es por asociación, o esto aquí sí es herencia. La Y herencia es la más sencilla, Catalina, te voy a decir por qué. Cuando tú empiezas a notar que eres redundante. Normalmente esa es como el primer tip que yo te doy. Cuando notas que eres redundante y tú dices, "Ah, tengo, por ejemplo, la clase automóvil en singular, y tengo, por ejemplo, la clase camión. Entonces, ¿será que sí voy bien? ¿Por qué no tengo más bien una genérica, vehículo, y de ahí empiezo a
a derivar mis clases como mis subclases. Y empiezo a heredar desde mi clase principal, que es la clase de vehículo. Cuando tú notas que eres redundante cuando estás haciendo, Las cuando clases. estás modelando, Ujú. entonces ahí empiezas a utilizar herencia. Ah, qué bien, profe. Pues, ese término está muy interesante. O sea, si yo encuentro redundancia en los métodos, en los atributos al definir las clases, puedo pensar que ellas están relacionadas a través de la herencia, por ejemplo. No relacionadas a través de la herencia, sino que tú, dependiendo, muchas veces de pronto no vas a poder aplicar herencia o no lo vas a querer aplicar. No es que no se pueda, sino que de pronto para algún proyecto, de pronto no te conviene aplicarla, pero eso ya es muy propio de cada proyecto. Sí, Pero en los proyectos, pues tú eres la que decide, tú estás modelando, estás dando una cierta lógica, tienes unas necesidades que tienes que resolver, entonces, como programadora, tú lo aplicarás o no dependiendo de esa necesidad. Muchas veces y voy a aclarar aquí una cosita, Catalina, por ejemplo, muchas veces no vas a necesitar ni siquiera llegar a los métodos para saber que debes aplicar herencia. La gran mayoría de las veces solamente con definir los atributos ya tú sabes. Y muchas veces no necesitas llegar a la programación, sino como por ejemplo con el análisis y diseño, eh, desde ese análisis tú vas a darte cuenta cuando estás, o sea, no has tocado código, estás apenas modelando. Entonces en ese momento tú te vas a dar cuenta, listo, estoy modelando, estoy viendo que hay redundancia, entonces voy a aplicar la herencia. Pero uno de los tips más grandes es eso, ser redundante. O sea, si estoy siendo redundante, entonces empiezo a aplicar todos estos conceptos para que mi proyecto sea mucho mejor. Y estoy trabajando pues con programación orientada a objetos. Realmente es así. Si fuera estructurado, no hay como una forma de aplicarlo. La herencia es de los más fáciles de aplicar. Y yo lo utilizo mucho. ¿Quién iba a pensar? Ni siquiera en programación orientada a objetos. Yo lo uso en React. Cuando estoy definiendo, pues yo trabajo React con TypeScript y cuando empiezo a definir los modelos de datos, empiezo a aplicar herencia. Es algo cuando ya tienes un poquito más de experiencia que se vuelve como innato en ti aplicar o sea, ciertos conceptos y a la final se vuelve como yo te digo, se vuelve tan repetitivo mm, que ya pues entiendes el concepto, se te vuelve como básico. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre la herencia o quieren que lo miremos en el código cómo se puede abordar? O qué dudas tienen en este momento sobre herencia? Cuando aplicamos herencia, la mayoría de sus métodos, sus atributos, son opcionales si se implementan o se tienen que usar en cada una de las clases que uno requiera. Cuando yo tengo la clase principal, van a estar definidos unos atributos y unos métodos. Para los atributos podríamos definir unas condiciones. Pues algunos serán obligatorios, otros no serán obligatorios. Y las clases pues derivadas de ahí pues van a, o sea, conservan pues como esas condiciones. Seguramente cuando aplicas herencia no será obligatorio o sea, lo que pasa es que el uso de los métodos, por ejemplo, va a ser, en algunos casos podrá ser opcional para o sea, para ciertas clases y no para otras. Lo normal en un proyecto de software es que trabajes un CRUD. Yo no quiero llevar el método de acelerar en un carro, no. ¿Por qué no mejor, si estamos construyendo, por ejemplo, no sé, una aplicación que registre vehículos? Digamos que pues, alguien aquí tiene la necesidad tiene muchos datos sobre la clase de vehículo. Seguramente quien quiera hacer algún método para este tipo de datos no va a ser acelerar, pero
pero digamos que se pueden crear otros métodos, por ejemplo, el de crear. Cuando tú registras en base de datos, o sea, el método que ayuda a llevar a la base de datos a persistir la información, a crearlo. O cuando quieres consultar información, cuando quieres editar la información, lo que llamamos nosotros como un CRUD. ¿Ustedes han escuchado el concepto de CRUD? ¿O nunca lo han escuchado? Pues eso es como un acrónimo, a crear, insertar y todas esas Eh, cosas, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo más normal que ustedes van a encontrar cuando ustedes están persistiendo información. Eso es lo más normal. Entonces ustedes llegan y dicen, ustedes tienen la clase de vehículo y ustedes tienen el método para guardar, el método para leer, para obtener datos. Entonces, eso es lo más común que ustedes van a encontrar, porque bueno, ustedes se tienen que hacer una comunicación con con quien está haciendo la persistencia. Entonces, ustedes van a tener ahí, pues ustedes van a tener el create, lo que es create, react, update y delete. Esos son métodos que son muy comunes. Entonces, supongamos que esos 4 métodos lo van a usar todas las subclases. No es que lo vayan a usar todos al mismo tiempo, sino que habrán momentos de la aplicación donde ustedes van a poder llamar esos métodos para poder usarlos en otra parte del código, en otra porción del código. O cuando están aplicando, por ejemplo, un DAO, pues lo van a llamar desde la parte de los modelos, no sé. Pero ustedes podrán crear otros métodos. Supongamos que hay un método que quiera filtrar solamente los vehículos de tipo X y con con un modelo mayor o superior a un año específico. Entonces digamos que eso te puede ser tan específico que es un método que no va a ser de la clase principal, sino que va a ser de la clase, una subclase, por ejemplo. Entonces así, otras clases que derivan de la principal no podrán acceder a una, pues entre clases hermanas de pronto no podrá acceder. ¿Por qué? Porque es un método propio de esa clase. No sé si me hice entender esa parte. No o sea, para responderle creo que fue a Álvaro, o sea, no es necesario que lo tengan que usar, que las subclases o que las clases hijas tengan que usar siempre los métodos. En algunos casos se podrán usar, en otros no. En algunos otros casos, las subclases o las clases hijas van a tener métodos que no van a poder ser usados por sus hermanas, por ejemplo, así. ¿Es claro eso? Álvaro, fuiste el que preguntaste, ¿no? ¿Dónde tendré yo de la Sí. universidad? Bueno, yo voy a abrirme por aquí. A ver. Yo tengo acá, esa actividad es un proyecto que bueno, es el que yo estaba haciendo con Álvaro, pero yo tengo otro aquí. Un compañero de ustedes tiene un proyecto muy interesante que todos ustedes tienen GitHub. No, yo no. Un compañero, lo que pasa es que yo no me acuerdo cómo se llama él. Jorge, él se llama Jorge. Mauricio será. Sí, él. Él tiene un proyecto muy interesante. O sea, sí, me acuerdo de esta clave. Estuvimos revisando el último proyecto que les colocaron a ustedes. Profe, ¿nosotros en qué materia vemos GitHub? Ustedes van a ver algo muy, eh, o sea, algo muy básico. Lo van a ver en análisis y diseño 2, pero ustedes no van a ver GitHub como tal. Yo ahorita te comentaba que ustedes GitHub como tal no lo van a ver. No lo van a ver, sino que van a hacer exposiciones
y en una de las exposiciones a alguno de ustedes pues le tocará el tema de GitHub y lo explicará. Pero el tema como tal va a ser muy básico, va a ser necesario que ustedes se hagan un cursito, se reúnan entre varios y pues empiecen a discutir el tema. Yo les recomiendo que ustedes vayan creando pues GitHub. Ahí hay varios conceptos que no quiero tocar ahora. Me gustaría realmente hablarles de eso, porque es uno de los objetivos míos, pues de lo que es Git, qué es GitHub, y de lo que pueden hacer pues con cada una de esas herramientas. Pero lo que sí les recomiendo es que vayan creando su perfil de GitHub y empiecen a documentar todo lo que ustedes tengan de su código en GitHub. Es que no tengo el proyecto, no recuerdo cómo es que es el usuario de él, pero entonces es que el de él estaba bastante interesante porque tenía muchos conceptos de la actividad. La última actividad que ustedes presentaron en técnicas fue esa actividad 6, ¿no? Sí, esa es la interfaz. Ajá, la interfaz que ese tenía la persistencia. Álvaro, al final sí logró conectarlo, no logró conectarlo. No, la actividad 6 no logré hacerla. La actividad 5 sí. ¿Y en ese momento tienen alguna actividad pendiente o esa era la última? Esa era la última. No les han programado todavía la siguiente actividad. No, al Nada, momento la no. siguiente creo que la programan esta semana. Es de colecciones, si mal no estoy. Colecciones o arreglos. Aparte, sí, se estaban mencionando eso de los sets, los leads, los map. Ah, ustedes están viendo eso en Java. Sí, el profe, pues ahí nos explicó más o menos ahí por encimita cómo funciona cada uno. Bueno, eso realmente es muy interesante, la verdad. No, pues entonces creemos aquí una clase para que podamos, aunque yo creo que acá no recuerdo si con Álvaro lo habíamos hablado sobre la herencia, para que de todas maneras miremos un poquito sobre, claro que yo lo tengo aquí, ¿para qué lo vamos a escribir? Venga, busquémoslo aquí. Yo aplico para que Catalina pueda ver, o sea, en qué momento, o otro tip de cómo aplicar la herencia. Para los otros compañeros, yo sé que Álvaro ya sabe, pero para los otros compañeros, yo tengo en mi GitHub muchos recursos que ustedes pueden usar, no solamente de técnicas de programación, sino también ustedes aquí ven, por ejemplo, lógica 3. ¿Ustedes están en cuál lógica? Lógica 2, ¿cierto? Sí, se lo hay cada dos. Ajá, tengo mucho de lógica 3, tengo, esto también es lógica 3, lógica 3, y tengo por aquí algo de lógica 2. Esto es de lógica 2, hileras. Y tengo, es el trabajo final de técnicas de programación UDA, que es una web app en Java. Listas y colas, lógica y representación 2. Y pues algunas cosas de técnicas. Entonces lo Pues de pueden encontrar. grafos, es de la 3, ¿cierto? El de grafos, ese es, no, pero eso fue un trabajo sencillo que hicimos. Ah, Creo que eso lo trabajé fue en Discretas 2, creo. Creo que este de ok, grafos de ok. acá es de Discretas 2 porque ahí se ve un concepto de grafos. ¿Ustedes ya vieron Discretas 2 o no? Entonces yo la estoy viendo, pero todavía no llego ahí. Ajá, ahí se ve, creo que es en el 2 que se ve algo de grafos. Pero en realidad Sí, esto de grafos es un template en HTML que encontré muy interesante y con el que se podía entender grafos. De pronto entras y lo descargas. No necesitas ningún programa para abrirlo, solo el navegador y lo abrís para que lo mires. Y vamos a mirar de pronto para yo mostrarle a Catalina y pues a los demás compañeros cómo se pueden aplicar el concepto de la herencia. Mm, Vamos a mirar aquí, por ejemplo, persona. Yo aquí defino, por ejemplo, eso es una clase que yo defino, que es la clase persona. ¿Cómo les ha ido con el IDE con NetBeans? ¿Algunos han tenido problemas para trabajar NetBeans en sus máquinas o les ha ido bien? entonces pues a mí
he notado y con varios compañeros he notado que NetBeans 14 con Java Swing es inestable, se traba mucho, pero de resto bien. Pero el computador se les vuelve muy lento, ¿no? Ah, pues no, no he mirado, pues como tal no, todo igual. Porque de pronto si ustedes empiezan a notar que no se hallan con NetBeans, que yo lo tengo aquí, si ustedes ven que no, yo por ejemplo nunca me gusta, nunca me gustó NetBeans, lo instalé hace poquito para poder correr pues ciertas cosas y poder utilizar como herramientas en las que ustedes normalmente usan, pero yo por ejemplo Java lo corro con VS Code, que es mucho más rápido, pues me va mejor en mi máquina con VS Code, pero yo sé pues que con ustedes trabajamos NetBeans porque es lo que habitualmente trabaja. Entonces, aquí estoy es en un editor de, eso no es un IDE, esto simplemente es un visor de GitHub para ver código. Entonces, aquí hay una clase pues persona, que es esta de acá. Ya ustedes saben crear una clase que tiene sus métodos y pues, perdón, sus atributos y tiene pues algunos métodos. Entonces, aquí está el método el constructor, que es este de acá. Y acá hay una implementación de sobrecarga. Entonces Profe, aquí se hace, perdón, ¿me puede sí. explicar cuál era el propósito del proyecto y la línea 17? Sí, la línea, bueno, en sí, esto es un proyecto, pues aquí eso se llama Cicla, pero no era un proyecto grande, sino pues como para mejorar habilidades, pues conceptos sobre clases, herencia, pues aplicar algunos conceptos de técnicas de programación. Entonces, de por sí el proyecto no es un proyecto ya elaborado, sino pues la profesora en ese entonces lo que hacía era entregarnos mini proyectos que ella tenía, no estaban totalmente construidos, sino que estaban comenzados y nos los entregaba para que nosotros escribiéramos más codificación sobre ellos. Entonces, como si esto trataba era como de poder, se llaman cicla, Ok. ¿Y la línea ajá, 17 qué hacía ahí? Porque se está sí, llamando a ella misma. No. eso ya te explico. Entonces, en cicla trata como de reservas de bicicletas. Entonces, bueno, había una clase que es la clase persona, y esta línea 17 básicamente es un array list. Ustedes lo tuvieron que haber aplicado en la actividad 6 porque tenían que popular unas tablas o unos JTables, tenían que popularlos y pues para popularlos ustedes podrían hacer uso de un array list para guardar esas colecciones. Entonces lo que me comentaba ahorita un compañero, que están viendo de pronto algunos métodos como el map, ¿cuál otro método era que estaban viendo? El Sino map, que, pues, profe, me parece interesante y por eso quería entender la lógica del propósito del proyecto y por qué la clase se está llamando a ella misma. Es decir, hay como una recursividad. Entonces, pues quería no, como, yo aquí lo que estoy definiendo es un array list de tipo persona, pero yo la ajá, pero llamé es dentro de la clase, usuarios. pero es dentro Ujú. de la clase persona. Eso nunca lo había visto. Entonces quería entender, Ajá. pues, por qué lo Eso, hice, cómo se hace. ajá. Sí, mira, lo que yo estoy haciendo es definiendo acá en persona, pues, y eso, de hecho, esto no lo escribí yo porque esto lo hacíamos entre varios en la universidad, pues lo escribió otra persona. Se definió acá, pues, una colección, porque en realidad eso es una colección de datos, por eso está en plural. Sí, profe. Es un array list que es como, eso es como una lista ligada, si ya viste listas ligadas, Sí, profe. un arreglo No, es que yo el que concepto lo sé. Lo que quiero es ah, entender eso, por lo qué. sabe. Entonces, Sí. pero lo que pasa es que lo estamos manejando como un atributo de la clase. Entonces, en sí, ¿No? debe haber aquí un método que me va a popular esos datos de personas. Lo que pasa es que aquí lo Sí. llamamos usuarios en su momento. Quizás no sea el mejor nombre para este atributo, pues yo lo llamaría personas mejor. Pero por aquí debe Sino haber que es la algún. primera vez que yo veo que dentro de la misma clase crean un arreglo de la misma clase. Entonces, por eso pregunto, pues el por qué, pero pues bueno. Ajá, no, pero sí, mira, de hecho, si tú analizas aquí ese método lo que hace es llenar, popular la colección.
Y mira que acá lo especifican como una sobrecarga. Ustedes saben aplicar la sobrecarga, ya ese es el otro concepto que vamos a hablar después de la herencia. Pues se habían escuchado con el docente la sobrecarga, ¿no? ¿O no lo habían? No, pues a mí me fue porque me lo explicaban en otro curso sobre la sobrecarga y la sobreescritura de mente. Pero si podemos Sí, hacer un ejemplo de cada uno, sería eso. eso, listo. Entonces vamos a buscar aquí herencia, a ver si la tengo aquí. Y de pronto este usuario usa herencia. Mira, por ejemplo, aquí se está aplicando herencia. ¿Cómo sé yo que estoy aplicando herencia? Por el extends, acá. Entonces, eso es como una forma de aplicación de la herencia, de lo más común. Y créanme, muchachos, que lo más común para aplicar herencia es con los tipos de personas. Cuando tienes varias personas en tu proyecto, entonces ustedes ustedes tienen una aplicación, tienen esa necesidad de crear, por ejemplo, la autenticación. Mm, pero ustedes tienen clientes, tienen proveedores, tienen usuarios de la aplicación. Ustedes van a querer aplicar herencia. Y acá uno de los objetivos de este proyecto era eso, poder tener usuarios que se puedan loguear eh, y poder tener clientes también. Entonces lo que se hizo fue pues crear una clase como padre, que es persona, y los usuarios pues heredaban, o sea, hacían una herencia de persona. Y aquí habían unos conceptos básicos, por ejemplo, acá un método básico de este usuario que no pertenece a la persona. Solamente para los usuarios queremos saber si el usuario está activo o está inactivo. Que no queremos o sea, que la persona sea activo o no activo. Eso es más un concepto de usuario y no de persona. Entonces aquí pues se utiliza un método propio de la clase hija y no de la clase padre. Esa es la forma de aplicación más sencilla más sencilla y más común de la herencia. Más sencilla y más común de la herencia. Si ustedes pues lo consideran, yo les enseño ahorita al final, así nos tomemos 5 minuticos más, 10 más, para que ustedes puedan entrar al repositorio y sean capaces de descargar el código y analizarlo, para los que quieran mirar el código que hay acá. Yo creo que esa parte de herencia queda, o sea, que el concepto es claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna otra duda? Vamos a ver la definición de sobrecarga de Java. Pues lo coloqué aquí ya para que no me vaya a encontrar con definiciones que no quiero. Por ejemplo, la sobrecarga de métodos es la creación de varios métodos con el mismo nombre, pero con diferente lista de parámetros. Ustedes saben, ustedes diferencian los parámetros, ¿cierto? En una función les llamamos parámetros. Por ejemplo, acá, a esos atributicos que van entrando en la función. Eso es lo que nosotros llamamos parámetros. Y no solamente en Java, ustedes lo van a ver en Python, en Node, en cualquier función que ustedes estén haciendo en un lenguaje de programación, siempre se le conoce a eso como parámetros. Que la sintaxis cambia dependiendo del lenguaje, sí. Por ejemplo, acá en Java siempre le definimos el tipo de dato antes y después el atributo, pero en otros lenguajes como en JavaScript va a ser al contrario. Nosotros definimos primero el atributo, dos puntos, y después en TypeScript, mejor dicho, definimos primero el atributo, dos puntos y el tipo de dato. Entonces, cuando sé que ¿cómo se aplica la sobrecarga en Java? Normalmente siempre es cuando tú llamas el método desde otra clase. Cuando tienes la necesidad de llamar el método desde otra clase y solamente, pues cuando tú llamas el método persona, pero o sea, los parámetros los dejas vacíos,
automáticamente se va a ejecutar este método. Pero cuando tú llamas el método y le mandas los parámetros, el lenguaje tiene la capacidad de ejecutar esa sobrecarga y saber cuál de los dos métodos ejecutar. Eso lo habían aplicado antes con el profesor. A ver si él mencionó un poquito acerca de esa sobrecarga. ¿Pero lo aplicaron o no lo aplicaron? Si llevan a esa primera, no recuerdo haberlo aplicado. Quizás sí en algún momento lo hicimos y no recuerdo. Como en el ToString, algo así. Que se veía como un... No, En el no, substring no, o tu cuando... string. Ajá. Cuando él, a veces, por ejemplo, íbamos a hacer el del cuadrado, entonces se pasaban como dos parámetros. Cuando iba a hacer, por ejemplo, como el del cubo, entonces se le pasaban como tres parámetros. Ajá. Entonces, el uno se usaba para hacer el cuadrado y el otro como para hacer el cubo. Creo que ahí fue como que él utilizó esa parte. No recuerdo bien. Ujú. Eso porque en programación y más con Java, pues con Java uno aplica mucho sobrecargas. Pero realmente es sencillo. O sea, la sobrecarga se ejecuta de acuerdo al método cómo instancias el método desde otra clase. Entonces, tienes la necesidad de, pues, en programación orientada a objetos, tú sabes que vas a llamar, o sea, vas a instanciar la clase persona, porque tú la puedes instanciar desde cualquier otra clase, la instancias, que van a ser como objetos distintos, pero pues vas a tener acceso a sus atributos y métodos de manera independiente. Entonces, tú haces lo que haces es instanciar eh, un objeto de tipo persona y de acuerdo a lo que necesites, a la necesidad, pues ya ejecutas pues este método o y cómo vas a ver cuál de los dos ejecutar, dependiendo de los parámetros que tú mandas cuando lo estás instanciando. Pero eso depende de la necesidad tuya. Cuando lo instancias, por ejemplo, yo llamo al objeto persona, creo mi objeto persona y a ese objeto yo quiero que tenga de una vez el nombre y la identificación, pues entonces tú en el constructor le pasas, pues, o cuando le instancias, le pasas de una vez estos dos parámetros y él automáticamente sabe que tiene que ejecutar este método, que este método de por sí es constructor porque tiene el mismo nombre de la clase. Ese concepto ustedes lo saben, ¿cierto? Los métodos constructores siempre, o sea, son con la misma el nombre de la clase. Y se ejecuta la sobrecarga dependiendo de cuál de los dos métodos sepa llamar. Si yo lo instancio el objeto y le mando de una vez la identificación y el nombre, él sabe que crea el nuevo objeto de esta clase, pero automáticamente define la identificación, el nombre para ese objeto, como atributo de ese objeto. Y pues también puedes ejecutar desde otro método, pues aquí la clase personas, y cuando no le mandas la identificación y el nombre, él automáticamente lo que va a ir a hacer es popular el arreglo desde la base de datos. Pues desde, no base de datos, en realidad esto lo que tiene que estar haciendo es llamando una persistencia en un archivo plano, que es un TXT, que es donde se están almacenando la información. Entonces ahí ese es el concepto realmente de sobrecarga, ¿cómo lo llamamos? Ahora vamos a mirar, pues la aplicación, pues debemos tener aquí formulario, seguramente que es donde se populan los datos. Ah, no, este es el formulario. Vamos a mirar que debe ser la clase principal. Este es lo que carga los componentes, pues. Y deberíamos de clonarnos este proyectico en Cicla y lo miramos. Voy a ir aquí. Voy a mirar si yo tengo algún bash aquí.
Y aquí está. Voy a mirar dónde estoy. Vamos a ver projects. Voy a mirar un LS aquí y creo que por aquí tengo una carpeta de la UDA. Listo, vamos a crearnos una carpeta que se llame técnicas. Técnicas. Y voy a ejecutar ese comando. Vamos a ver si con SSH lo puedo hacer. Voy a clonar el proyecto. Git clone. Y a ver, esto no se puede dar. Tiene que ser así. Y vamos a ver si nos deja clonar este proyecto en Cicla. Y ahí no les dejo clonarlo. Y pues ya básicamente lo puedo abrir desde el IDE. Con esa actividad, Open Project, y voy a ir donde estaba, que eso básicamente es en documentos. Yo tengo, no, esto está, a ver si por aquí lo puedo lograr. Aquí. Projects. Técnicas y este proyecto. Bueno, vamos a abrir el código fuente. Esto me está leyendo la información de los TXT que tienen ahí. Entonces, pues, selecciono una estación, pues me debería decir, pues la Estrella no tiene disponibilidad, Itagüí tiene 20, Envigado tiene 19. Pero si ustedes notan, esto tiene un problema porque la primera vez decía estaba habilitado para prestar bicicleta, y una vez cambié al que no tenía disponibilidad, se quedó bloqueado el botón. Digamos que tiene un problema ahí. Vamos a volver a correr. No abramos el de... la Estrella es quien no tiene. Bueno, pues este botón no tiene funcionalidad. Listo. Vamos a mirar aquí el código fuente. Y vamos a analizar un poquito el código. Bueno. Sí. Este también también es como vamos a correr este de acá. No, este tiene problema. Aquí lo que están haciendo es una instancia de persona. Pues el objeto persona. Crean un objeto persona, pues, y le dicen new persona. Entonces, él aquí, como pues se está ejecutando el constructor vacío, lo que va a hacer es utilizar, aquí aplica la sobrecarga, es usando, pues instanciando, llamando la persistencia, porque pues aquí en persona se definió así. Si se llama al constructor vacío, pues lo que tiene que ir a hacer automáticamente es ir a los sistemas de archivos, pues el usuario es TXT, y lo que hace es popular el array list. Claro, ¿cierto? ¿Ustedes habían aplicado esto ya en clase o no?
¿Sí me están Eh, escuchando, cierto? sí, Sí. parce, lo del constructor, pues no. Lo que se decía a veces era simplemente hacer el método que cargaba el archivo plano y después se llamaba el método acá. Bueno, ustedes lo hacían independiente. Ajá, o sea, solo está el método que cumplía con la funcionalidad de llamar archivo plano y llamamos el método del constructor exacto, independiente. Bueno, pues, o sea, ustedes estaban obligados, ustedes lo que hacían era, definían la clase, definían un método, pues así como este que yo tengo acá, pero no era un constructor, sino que lo que ustedes hacían era llamar Llamaba luego una el método función que populara los datos. exacto. Bueno, mira que hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, a mí, pues me parece más, pues, dar menos vueltas si yo defino un constructor para ejecutar sobrecarga, pues aplicar la sobrecarga y pues que mi segundo constructor, cuando yo no le defino parámetros, que automáticamente haga eso. Eso que me garantiza a mí, de que cuando yo instancio el objeto, automáticamente me va a popular los datos de la persistencia o pues para cualquier otro caso, una base de datos. Por ejemplo, como tú lo haces está bien, pero digamos que el diseño de cómo hacer, o sea, de cómo hacerlo, la parte del diseño, cómo lo plantea uno, es de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, mi necesidad iba más en que cuando yo lo defino o creo el objeto está definido, pues automáticamente se popule la información. Pero digamos que la implementación que como tú lo haces, no está mal, está bien. Eh, De hecho, está bien. yo simplemente es como lo dice el profe en clase, de hecho yo no lo implemento así, solo... ¿Cómo? Pues de hecho yo no lo implemento así, ¿sí me entiendes? Solo que se preguntó cómo lo implementamos en clase o si lo habíamos visto, entonces yo, así lo hace el profe, pues. Ajá, sí, exacto, sí, pero eso digamos que es muy propio de la arquitectura de la aplicación, de cómo lo necesiten. Por ejemplo, para nosotros estudiar el concepto de sobrecarga, lo que hacíamos era, pues eso es una manera de aplicar el concepto de sobrecarga. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el concepto de sobrecarga o está claro o está bien? No sé, de pronto Álvaro. No, eso está bien, bro. Ujú. Bueno, déjenme, yo miro aquí, yo voy revisando, voy a mirar aquí en el otro computador para que veamos cuál era el otro concepto. ¿Ustedes saben qué es polimorfismo? ¿Vieron el concepto de polimorfismo o no? Oye, ¿O sí, no sí, lo ahí re- lo mencionó. pero ustedes lo saben, o sea, saben el concepto de... Yo creo que yo no tengo un ejemplo de polimorfismo, pero sí necesitamos hablar de polimorfismo. Aparte, pues ahí uno más o menos tiene una idea vaga, pero no es como tal del todo clara. Vamos a ver, yo tengo un ejemplo de polimorfismo, pero no es el que les quiero, pues, o el que quiero como ejemplo. Pero vamos a buscarnos un ejemplo es que el más común es ese del gato y el perro, pero vamos a ver qué otros ejemplos. El polimorfismo básicamente es cuando tienes clases y necesitas que un método se comporte de diferente manera, o sea, de diferente manera dependiendo de la clase en la que lo estés ejecutando. Básicamente es un concepto así, pues como muy parafraseado aquí para mencionarles a ustedes. Yo tengo dos clases y los dos clases, pues tienen por ejemplo, en este caso, tienen un método que es hacer un sonido, pero el polimorfismo realmente lo que trata es que cada clase tenga un comportamiento eh, diferente, diferente. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos pues aquí una clase animal y dos clases que heredan de la clase animal.
pero necesitas, bueno, y la clase animal como tal, pues la clase padre, la principal, tiene un método que se supone que estos dos van a heredar, pues porque yo lo estoy heredando con extensa aquí. Pero el polimorfismo básicamente lo que hace es como hacer un override del método. O sea, yo necesito que mi clase gato tenga un comportamiento totalmente diferente al de la clase que estoy heredando. Entonces, lo que haces es crear un método con esa misma nombre de función y que tenga un comportamiento diferente. Eso es básicamente lo que es el polimorfismo. Es un concepto realmente sencillo de aplicar. Es realmente sencillo. Entonces, si ustedes deciden emprender, pues, la programación en Java, básicamente eso es como lo que ustedes van a tener más claro, deben tener más claro, y lo que más van a aplicar, lo que es sobre escritura o sobrecarga, polimorfismo, herencia es el más fácil de aplicar, pero bueno, ya, por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes si entendían el polimorfismo, lo habían escuchado, pero de pronto digamos que no lo recordaban. Y uno se pone a mirar el concepto de polimorfismo y realmente es muy sencillo. Pues es simplemente tener un método en una clase heredada que tenga un comportamiento diferente al de la clase padre, a la que estoy heredando. Es darle como personalizar el método, por decirlo de esa forma. Vamos a ver si con todos los objetos. Bueno. Aquí hay, por ejemplo, aquí lo están instanciando. Entonces, animal A, new dog, que sería la clase de animal B, new cat. Y acá lo que hacen es, a este objeto A, .makeSon, lo que va a reproducir realmente es el método, pero de la subclase, no de la clase padre. Porque lo que está haciendo es como, el polimorfismo trata de eso, es utilizar el método que estoy personalizando. Sobrecarga, paramétrico, inclusión. Bueno. ¿Ustedes tienen de pronto algún otro pues, tema que quieran ahí que apliquemos, o pasamos a algún patrón? A ver si alcanzamos a ver aquí el patrón MVC y el patrón DAO. ¿O quieren que, yo creo que estos tres conceptos, yo digo que son claros, porque yo creo que ustedes los entienden bien? Pues de pronto ahí el polimorfismo no lo recordaban muy bien, pero pues realmente es muy sencillo el polimorfismo. Porque si quieren hablamos un poquito de lo que es el MVC. No sé si ustedes están vieron MVC con este docente o no lo vieron. Pues yo como tal lo entiendo bien, lo del MVC, pero O sea, ¿lo entiendes bien? no lo entiendo bien, no. No. Te diría mentiras si te digo que sí. El profe no lo hemos visto. Pero Él dijo que lo iba a empezar a ver ahorita, que iba a dar, es que Java FX. ¿Java qué? FX. Ah, ya, FX. Bueno, pues realmente el concepto de MVC es fácil. Vamos a ver si me encuentro un diagrama. Eso en realidad lo que significa es modelo vista controlador. Model View Controller. Vamos a ver si me encuentro en una imagen para que lo podamos ver desde una imagen. Modelo vista controlador es una arquitectura, en realidad es una arquitectura, sí, aquí. Arquitectura. Pero es muy sencillo. ¿Quién es el que me habló primero? Yo creo que es Jonathan, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ajá, eso, Jonathan. Pero mira, Jonathan, realmente el concepto de modelo vista controlador es sencillo. Cuando ustedes trabajan Java Swing, digamos que esa parte de Java de lo que son los botones y todo eso, toda la parte gráfica, eso lo puedes tomar como la vista, la parte de la vista. Hoy en día ya uno lo llama vista,
sino que uno lo llama es como la UI, o el User Interface y se combina mucho con lo que es el User Experience. Jonathan, ¿programa con algún otro lenguaje o no programas? No, parce, no, yo apenas vengo entrándome en este mundo hace 2 semestres. Ajá. Bueno, listo. Digamos que algunos de los que están aquí programan algún otro lenguaje. Alejandro, Álvaro, de pronto programas con algún otro lenguaje o Uber. No, solamente con esto. Solamente lo que han visto en Java. Y Correcto. Alejandro. Bueno, no, listo, bueno, hace muchos años era pues el concepto de MVC es realmente bastante común, que es lo que es el modelo. Eh, el modelo se usa para todo lo que es la parte de definir como los modelos de datos. Cuando tú estás construyendo o diseñando una base de datos, pues básicamente utilizas mucho lo que es la parte de modelo, y el modelo siempre lo usábamos, era como esa capa para hacer la transferencia de datos pues, con la base de datos o pues con la comunicación con la base de datos. Entonces la vista es el user interface, el modelo es la capa para el manejo de datos y el controlador es el que se usa para las reglas del negocio. Entonces cuando estás construyendo una aplicación, pues todas las aplicaciones pues van a tener la vista, que es como la diseñe un frontend o alguien pues capacitado para hacer todo lo que es la parte de vistas. Y eso está muy ligado a la parte de marketing de la empresa. Pues, uno tiene que seguir, para algunos proyectos, uno tiene que seguir es la línea la línea empresarial, para otros no será tan importante, entonces digamos que la parte de vista está muy ligada a la parte de vista está muy ligada a marketing y cómo se deben construir las vistas o el user interface. Los modelos, pues, es donde yo defino todos los modelos y toda la comunicación con la persistencia, y pues es lo que va a poder llevar los datos, vas a poder, la capa para que te va a transportar los datos al controlador y el controlador luego a la vista. Y en el controlador tú defines reglas de negocio. Eso es muy importante pues, para uno no llevar pues, como tanto código espagueti, para que sea mucho más fácil para los programadores y más cuando son varios programadores a encontrar fácilmente los códigos de la aplicación. Entonces, supongamos que estamos nosotros, hacemos parte de un proyecto, nos dividimos, a uno les tocan la vista, a otros el controlador, otros modelos, supongamos lo que es de esa manera, puede que no sea así. Y si tenemos un problema para cargar algunos datos de la base de datos, o sea, está dando un error en la consulta de información, pues nosotros sabemos que no vamos a ir o sea, vamos a empezar a explorar el problema directamente desde el modelo, para mirar a ver, porque el modelo es nuestra capa de datos, entonces podemos empezar a debuguear nuestras clases y a poder determinar dónde está fallando. Pues puede que el problema que no se esté mostrando la información en el user interface pues puede que esté en la vista, pero realmente a donde uno primero debería ir a debuguear es en el modelo para ver si de la base de datos está llegando la información ahí a esa capa. Desde el modelo de vista controlador pues es demasiado común y sobre todo para las aplicaciones de modo web. Cuando ustedes miren Java Web App, lo van a poder aplicar muy interesante porque van a poder operar todo lo que es Java, pero para web. Entonces ustedes van a tener una página web, van a crear una página web donde se van a poder, que sería la parte de la vista, la página web, y pues van a tener internamente pues sus modelos y los controladores para que se van a encargar de toda la lógica de negocio. Digamos que hoy en día eso ha cambiado demasiado.
porque quizás Java no sea el mejor, para presentar vistas. Y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido porque algunos tienen dudas con lo que es Java Swing, de cómo trabaja. Entonces, digamos que ustedes igual lo están viendo muy someramente, lo que es el Java Swing. Y hay algunas empresas, pero pues, muy pocas que todavía tienen software con Java Swing. Pero digamos que el mercado cambió y pues todo se está llevando a la web, pues hacer aplicaciones de nube. eh, yo no sé si ustedes, pues hace algún tiempo existía las páginas ASP o ASPX, hoy en día ya no son tan comunes. Esas son con las que se trabaja Java. Yo recuerdo hace mucho tiempo pero no, yo creo que Bancolombia todavía trabaja Java para las aplicaciones de Bancolombia, creo que sí. Pero no estoy muy seguro de eso. Sin embargo, ¿en qué forma ha cambiado el MVC? Con Spring Boot, que es un framework de Java, se enfocó más en la construcción de APIs. Es que es una API, para que ustedes lo sepan. Entonces, digamos que esa arquitectura de API es como que desde Java se encarga más que todo de la parte del modelo y del controlador. Y sirve la información a través de, uno lo puede llamar también como un web service. Lo que hace es entregar los datos en un lenguaje que se pueda leer desde diferentes librerías o frameworks para vistas. O sea, digamos que JavaScript se enfocó mucho en lo que es la parte de vista, de user interface y user experience. Entonces, como crecieron tanto, JavaScript creció tanto en el mundo de la web, eso hizo que algunas herramientas, algunos lenguajes, como por ejemplo PHP y básicamente con su framework más grande que es Laravel, y Java con su framework Spring Boot, a que ellos tuvieran que migrar más bien a la creación de APIs. Entonces, la API que hace, entrega en un lenguaje que sea unificado para cualquier framework de vista. Eso se llama JSON. ¿Ustedes han escuchado de objetos JSON? ¿O no, nunca lo han llegado a escuchar? No, parce, yo no. Ajá, entonces, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo. Se escribe así, JSON. Entonces, JSON, eso lo van a ver ¿cómo es que se llama ese curso? Fundamentos de sistemas. Ustedes en Fundamentos de Sistemas van a ver esos formatos de texto, porque existen dos muy famosos, JSON y XML. Digamos que JSON es el más común para las APIs, trabajan es con JSON. Entonces, ustedes empiezan a entregar la información en objetos JSON. Parce, qué pena te interrumpo. Sí. Eso de fundamentos de sistemas es una electiva. No, no es selectiva, es obligatoria para el curso de sistemas. Mm, Es obligatorio para el curso de sistemas y la van a ver. ya la vi, ya, sí, sí, qué pena. En el nivel 7, sí. ¿Ah? Sí, sí, qué pena. Es que está mirando el pensum, a ver si de pronto la veía. Está mirando el pensum. Sí. Ese curso es muy interesante. También tengo muchos recursos de este curso y me pueden escribir cuando quieran, cuando lo estén viendo. Yo les puedo colaborar con todo lo que necesiten de esto. Realmente, para el curso de, por ejemplo, Análisis y Diseño 2, y para el curso de Fundamentos de Sistemas, y para algún otro curso, digamos que es en lo que yo más me muevo. Ustedes saben que trabajar con sistemas eso abarca muchas cosas. Y yo trabajo, por ejemplo, yo he trabajado con PHP, yo he trabajado con Java, con framework como Spring Boot, he tocado Python, me ha tocado construir algoritmos en Python, pero como son tantas cosas, digamos que uno se hace más pro en algunas y las otras las conoces, pero de pronto no sos tan pro. Y por ejemplo, yo me hice fue
pro para la gestión de aplicaciones de nube, de aplicaciones de frameworks de user interface, de user experience. Entonces, por ejemplo, para la empresa para la que yo trabajo, me enfoco más en eso y eso me hizo pues más hábil en ese tipo como de lenguajes. Mucho JavaScript, mucho TypeScript, trabajar los conceptos de lo que es serverless. Yo me hice más pro en eso. Pero digamos que para Java, profesionalmente nunca lo trabajé, pero sí académicamente me ha tocado trabajarle mucho, porque vos vas en la Universidad de Antioquia, ves Java en todo, en lógica 1, lógica 2, lógica 3, en técnicas de programación, todo es enfocado a Java. Entonces digamos que de cierta manera uno pues va adquiriendo esos conocimientos. Bueno, entonces para volver aquí en lo que es el MVC, en la parte de vista, entonces digamos que frameworks y lenguajes como Java y PHP perdieron la batalla en la parte de vista, y yo creo que todos de nosotros lo evidenciamos porque se nos hace complejo trabajar con Java Swing o con algunas otras herramientas, pero es porque realmente se perdió la batalla, y no solamente porque quizás sea complejo o que requiera la curva de aprendizaje sea mayor para aprender esa herramienta, sino porque cuando entró el mundo web y JavaScript, se volvieron los ganadores. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario y la interfaz de usuario era más agradable, la interfaz, la experiencia era mucho más ágil, y digamos que hay más rapidez en la comunicación de la información hacia el usuario final. Entonces, ahí es donde lenguajes como PHP y Java pierden la batalla de la vista, y ellos se tienen que enfocar más en el modelo y en el controlador. Y ahí es donde se define lo que es el concepto de la API como tal. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, modelo y controlador, tenemos que buscar la manera de que nuestros datos pues se puedan llevar a otros frameworks de vista, y pues la mejor manera de entregarlo es a través de formatos de texto como JSON. Y de esa manera pues tú puedes comunicar Angular, React o Vue.js, lo puedes comunicar con una aplicación tipo Java, una aplicación tipo PHP, a través de un formato de texto como JSON. Y ahí se crean más conceptos, porque pues diseñar y estructurar APIs también tiene su ciencia, que eso sí no lo van a ver ustedes, pero digamos que si ustedes van a trabajar en el mundo para web y para el mundo de los web services, pues van a tener que adquirir ese conocimiento. Eso es realmente lo que trata el modelo vista controlador, que es como una arquitectura, es una forma de codificar, de hacer aplicaciones. No sé si de pronto alguno tiene alguna duda de lo que les he comentado. No, parece bien hasta el momento. Ajá, vamos bien, ¿cierto? Entonces, eso, si no lo han visto todavía con el profesor, seguramente pues lo van a ver, y ustedes ya van a tener un concepto como ahí básico, y que no queden, pues no se sientan que les están hablando en otro idioma cuando el docente les hable del modelo vista controlador. Ahora, ¿cómo aplicar el modelo vista controlador en Java? Pues vamos a mirar aquí mismo. Ya. Es cuando utilizan, cuéntame, Jonathan. Brian, es que te llama, ¿cierto? Sí, sí, Brian. El taller de dentro de 8 días, parce, es a esta misma hora. Sí, a la misma hora. ¿Ustedes les viene bien esta hora, o cómo se sienten con el sábado en la mañana? Pues yo supongo que es más fácil un sábado en la mañana que un sábado en la tarde. Normalmente uno ya está haciendo otro tipo de cosas. Parce, para mí normal, sí, yo soy de madrugar también, normal. No, porque es que tengo una clase enseguida, parce, entonces me toca abandonar. Bueno, listo. No, igual pues terminamos a las 10. Lo que sí les quiero pedir es que cuando les entreguen el taller, mm, me lo pasen. Porque yo quiero que, pues aprovechando que ustedes tienen el taller, que ustedes me dicen que se los entregan esta semana, ¿no?
Ah, lo de colección de los trabajos. Ajá, el trabajo de colecciones. Hágale, si quiere yo me pongo en contacto con usted. Me imagino que usted aparece en la base de datos de los correos de la U. Sí, sí, claro. Porque Brian, yo, Brian, ¿qué? Vanegas. O si Listo. quieres, pásame porfa. mm, Déjame, yo miro. Y cuando el profe ponga una actividad o algo, yo te hago saber. Déjame, yo. Escríbame porfa a este número. Yo les los paso acá en el chat, al WhatsApp, para yo pasarles el link de un grupo y que podamos estar ahí. Porque la idea es que para ese, ¿para qué? Esa actividad que ustedes tienen, la podamos aplicar aquí, pues la podemos trabajar aquí en el taller, ¿no? ¿Qué les parece? Si se os queda bien, sé que más de uno entonces le va a entrar. Apenas se den cuenta que le vamos a trabajar ahí. Sí, a mí me Y parece si bien. ustedes me pasan la actividad, pues para tener ya, pues como parte de la actividad ya lista, la podamos abordar aquí en el taller dentro de 8 días. Hágale una parte. Ajá, entonces me escriben ahí. Entonces, pues como para hacer un resumen ahí rápido, vimos lo que es herencia, sobrecarga, polimorfismo, y vimos lo que es el concepto de MVC. Pues todavía no hemos tocado código, porque la idea más que todo era que refrescáramos esos conceptos y ya pues para el próximo taller sí meternos en lo que es Código. solo código, sí, solo código. Listo. Por eso, muchas gracias. Que estés bien. Dale, con mucho gusto, Jonathan. Eh, y Álvaro, ¿vos tenés pues alguna duda sobre esta parte de modelo vice controlador o te quedó claro? Yo creo que está bien. Ya más que todo, siempre es como a la hora de implementarlo, ¿no? Tal Ah, cual como, por ejemplo, pero pero lo has implementado sin saberlo, Álvaro. ah, Lo estás implementando. Por ejemplo, cuando tú creas, cuando estás trabajando con la vista de Java, con Java Swing, ya estás aplicando la vista, pues estás implementando la vista. Lo que pasa es que yo comprendo eso que dices, o sea, de pronto tú estás codificando ciertas cosas, pero no, digamos que de pronto no sabes en qué momento las estás aplicando. Yo creo que en las actividades que han hecho y en lo que han visto en clase, en todo el momento han trabajado lo que es el herencia, polimorfismo, sobrecarga, y ni siquiera saben que lo están aplicando, ¿no? correcto. Y más pues como el profe se le ha dificultado tanto en darnos a conocer estas cosas, no como antes. Yo pues antes un profesor empezaba cualquier proyecto y él empezaba línea por línea, ¿sí? Él explicaba código por código, desde un ejercicio pequeño hasta un ejercicio grande, lo explicaba de principio a fin y ya luego nos daba proyectos, nos daba trabajos y uno Mm. avanzaba muchísimo porque la idea no era, por ejemplo, llevar algo como él lo hace, que es casi implementado y solamente le modifica algo, entonces uno queda y dice, pero bueno, ¿de dónde salió todas esas bases de lo que él nos puso? Entonces los otros profesores pues, que yo he tenido siempre empezaban desde cero, desde nada. Comenzaban a explicar línea por línea, código por código, y de ahí para allá dejaban trabajos y talleres y uno aplicaba la lógica de cada uno